Buenas tardes amigos de red social TikTok. Bueno, acabo de ver una publicación hecha por una página que prácticamente para mí se meten con informaciones, intimidades muy personal de la gente y no a publicar informaciones que creo que debería de conocer la comarca Nuevo Buglé, y sin embargo veo esta página pues que se dedica a esta. Pero no le sigo a esta página, simplemente alguien me envió esta información, pues quería desmentir esto. Bueno, aquí dice Cacique General, bueno, Mezquina, vergüenza para Ñocribo, que Elena Cruz le dio buchú con pinolío a la gente de Codri, Nedrini y a los delegados. Señores, eso es mentira. Acá en Pueblo Nuevo Buri se dio una actividad de consulta ciudadana con las organizaciones y grupos culturales por parte de la Comisión de la Reforma de la Carta Orgánica. No se está reformando la Ley 10, se está reformando, actualizando algunos términos en Decreto Ejecutivo 194, más no de la Ley 10. Eso es otro tema. Sin embargo, me llama mucho la atención esto, tildando a Elena Cruz como que es la máxima autoridad de la comarca, es el cacique general escogido por el pueblo, por la gran mayoría, y la gente pues que prácticamente lo tilda como prominero y etcétera, que prácticamente ha vendido la comarca. Yo creo que eso es mentira. Yo he estado detrás de investigando todos los hechos que ha hecho la máxima autoridad de la comarca. Ella ha hecho muchas capacitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es otro cuento. Pero ven acá. La comida no lo dio Elena Cruz Guerra, no lo dio la Orden Nueva de Mamatata. La religión Orden Nueva de Mamatata fue que le brindó alimentación tradicional, que eran sancocho hecho con patita y jiraca. Era comida tradicional brindado y dado, bueno, prácticamente la religión Mamatata le dio la bienvenida a las comisiones de Ñocribo, Nedrini y Codri que llegaron el día de la actividad acá. No fue Elena Cruz Guerra. Eso fue solamente alimentación de bienvenida, no fue todo el día del desayuno, almuerzo y cena. El desayuno, almuerzo y cena lo puso el Congreso y un alcalde por ahí, y también un grano de arena que dio la máxima autoridad para café. Las autoridades tradicionales no tienen presupuestos, que si están emplanillados, etcétera, etcétera, eso es otro tema, pero eso no da ni siquiera para los movimientos grandísimos que hay en la comarca. Entonces venir a decir que Elena Cruz le dio ese tipo de comida, y si Elena Cruz le diera comida a la gente así, vamos a decir que jiraca o buchú con pinolío, ¿cuál es el problema? Eso es una comida tradicional. Es una gastronomía tradicional, señores. ¿O qué quería? ¿O cómo debía atender los Mamatata, la Orden Nueva de Mamatata, que estoy muy agradecido con ellos? ¿Cómo tenía que atender? ¿O qué Elena Cruz tenía que poner? Vamos a decir que supongamos que Elena Cruz trajo la comida. ¿Qué Elena Cruz debía traer? Comida de McDonald's, comida de KFC, comida de Pío Pío. Esa es comida por restaurantes, por grandes restaurantes, por Don Lee. Esa comida fina, bueno, fina, porque al final son comidas chatarra. Elena tenía que traer esos. Pues si Elena Cruz hiciera eso, traer ese tipo de comida, la gente que defiende la parte tradicional son los primeros que salieran a criticar a Elena Cruz. Todas las comidas que se hacen en las grandes actividades y reuniones son comidas tradicionales. Muchas veces hechos con ingredientes tradicionales. Y eso es otro cuento. Pero a venir a decir que Elena Cruz le brindó, y que es vergüenza para Ñocribo, de que se brindó bucho con pinolío. Nunca se brindó bucho con pinolío, se hizo como bienvenida por parte de la religión Mamatata, que vuelvo a mencionar, Orden Nueva de Mamatata. Ellos dieron alimentación tradicional como bienvenida a las 3 regiones aquí en Pueblo Nuevo Buri. Así que, señores, investiguen, infórmense. La comida tradicional, yo me siento orgulloso de comer buchú, como le digo siempre. Buchú con pinolío, con calalú, con jiraca, con cagreo, con lo que sea. Estoy orgulloso de comer comida tradicional. Entonces, a venir a tildar a Elena que prominera, que yo no sé qué. El tema de prominera y propotabilizadora ya sabemos quiénes son. Y no es porque yo esté detrás de investigando la información de Elena Cruz, no. Simplemente yo sé lo que realmente está pasando. Pero este tipo de comentarios, de publicaciones, es falsa y prácticamente lo que hace es dividir la comarca entre nosotros. Aquí no hay regionalismo, no hay regionalismo de Codri, ni Nedri, ni Ñocribo. Nosotros estamos unidos. La comisión, los 18 integrantes que forman la comisión de la reforma a la Carta Orgánica,
del decreto ejecutivo 194, está trabajando en conjunto, se le ha informado a la gente. En septiembre se va a hacer en Cuerima, y ojalá en Cuerima nos atienda con comida tradicional. Entonces yo me siento orgulloso de que se brinde comida tradicional por parte de la religión Mamatata, que siempre ha sido y ha ayudado en grandísimo, así, a nosotros, las autoridades tradicionales. Yo soy y hablo como delegado de Congreso de Ñocribo y hablo como pueblo también. A quien investigue bien, informen bien todo lo que esté pasando en la comarca Huevulé. Pero no estén inventando de que Elena Cruz le dio buchú a la gente de Nedrini, a los delegados de Codri. Aparte de eso, no estaban delegados acá. Estaba la comisión de la reforma de la Carta Orgánica conformado por los 6 miembros de la región Ñocribos, 6 de Nedrini y 6 de Codri. Y se hizo la consulta ciudadana. Lo que pasó dentro de la reunión, pues eso es otro tema. Es más, yo le invito a que siga las redes sociales de Telecomarca, @Tecomarcas, así como lo escucha, @Tecomarca. Ahí está subido toda la información que se da, que se dio aquí y que se ha dado en otras reuniones donde yo he participado como medio de comunicación. Así que, señores, bendiciones, cuídense mucho, publique cosas buenas. Ese comida tradicional yo me siento orgulloso, pero decir que Elena Cruz Guerra vino a dar la comida bucho con pinolillo, eso es falso. Dejen de ser envidiosos, aporten a la comarca, ayuden a la comarca Huevulé a salir, los profesionales. Aporten, ponga su profesión al servicio de las autoridades tradicionales, ponga su profesión al servicio de los congresos, ponga su profesión al servicio de los caciques, pon su profesión al servicio del futuro de la comarca Huevulé. No sean egoístas de esta manera. Yo he puesto mi servicio a las autoridades tradicionales y yo puedo decirlo con orgullo. A mí no me pagan. Yo tengo que correr con mi gasto a veces de mi bolsillo con tal de que la comarca salga hacia adelante. La reforma de la Carta Orgánica que se está haciendo. Nosotros hemos invertido, hemos haciendo consulta ciudadana con la gente, hablando con la gente. Pero si nosotros esperamos que nos paguen, porque yo soy abogado, porque yo soy periodista, porque soy médico, porque soy educador, porque soy docente, porque soy enfermero, y todo lo que yo voy a hacer por Elena Cruz, por Juliana Santiago, por caciques regionales, por congreso, por lo que sea. Me tienen que pagar a mí. Me tienen que dar un salario, porque yo estudié, aguanté sueños, 5 años estudiando, me tienen que pagar a mí. Por ser egoísta, por eso es que la comarca está como está. Aporten su servicio profesional, ustedes no dejan hacer nada. Y si son profesionales que publican esto, pongan su servicio, su profesión al servicio de las autoridades tradicionales. De esa manera es que la comarca puede salir hacia adelante. Pero ustedes lo único que hacen publicaciones que dan es vergüenza como profesionales. Ayuden a las comarcas, ayuden Aquí nadie cobra. En los congresos, y los que son delegados de congresos regionales, los delegados de congresos locales, los delegados de congresos generales, ustedes saben muy bien de lo que yo hablo. Acá no hay plata, cada uno corre por su gasto. Eso es la realidad. Pon su profesión al servicio de las autoridades tradicionales y dejen de estar hablando paja y sandeces en las redes sociales de que Elena Cruz le dio buchú a la gente de Nedrini. Así que lo dejo con esto y para no alargar el video, cuídense mucho. Yo soy Napoleón Becker, Ñocre Mambo de la comarca Huevulé. Salud y bendiciones.